Bueno, en la tarde de hoy vamos a dar inicio a un tema correspondiente a columna lumbar, a columna vertebral. El tema que vamos a dar en la tarde de hoy va a ser el síndrome facetario, principalmente cómo lo identificamos, qué características tiene con respecto a otros dolores de la columna vertebral y qué tratamiento le vamos a poner en este caso con ozonoterapia. Sin más, vamos a iniciar con el tema de hoy. Miren, vamos a hablar en el tema de hoy el síndrome facetario. Primeramente, lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar cuáles son las articulaciones facetarias. Las articulaciones facetarias también se conocen como articulaciones sigapofisiarias. Estas articulaciones van a estar en número de a 2 en el arco vertebral. Sabemos que una vértebra tiene un cuerpo y un arco. En el cuerpo vertebral, la articulación que van a tener es la articulación del disco, que va a separar un cuerpo vertebral de otro. Pero por la parte posterior va a tener dos articulaciones más, que son las articulaciones facetarias o sigapofisiarias. Cualquiera de los dos nombres válidos. Entonces, la definición: el dolor en las articulaciones sigapofisiarias es definido como el dolor originado por cualquier estructura integrada funcionalmente a las articulaciones facetarias, incluyendo la cápsula fibrosa, la membrana sinovial, el cartílago hialino de la superficie articular y el hueso de la articulación. Es el dolor o disfunción proveniente principalmente de las articulaciones facetarias o articulaciones interapofisiarias y tejidos blandos adyacentes. Hablando un poquito de historia, la primera descripción de este síndrome aparece por Gronley en 1933, que acuñó el término de síndrome, que se definió como dolor lumbosacro con o sin ciática, que es probable que ocurra después de un estiramiento rotatorio súbito. Estiramiento rotatorio, ¿ok? Bien. ¿Por qué el estiramiento y por qué la rotación? El estiramiento es porque cuando tú te estiras hacia atrás, sobrecargas las articulaciones facetarias. Cuando tú estás recta, sobrecargas el disco. ¿Me entiendes? Cuestión que la unidad anatómica de la columna es una unidad triarticular. Posee tres articulaciones. Una articulación está conformada por el disco y las vértebras, y las otras dos articulaciones son las articulaciones facetarias, que están en el arco posterior. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de anatomía e inervación, las articulaciones facetarias de la parte posterior conectan el arco de una vértebra con el otro. Son articulaciones sinoviales con 1 a 1.5 ml de líquido sinovial y constan de membrana sinovial, cartílago hialino y cápsula fibrosa. Si se dan cuenta, aquí vemos el cuerpo de una vértebra, ¿verdad? Esto es una vértebra completa. Esto de aquí es el cuerpo vertebral y esto que está aquí en la parte posterior es el arco vertebral. El cuerpo vertebral está separado una vértebra por otra por medio del disco, pero el arco vertebral está separada una vértebra por otra por las articulaciones facetarias, que son el número 2, de un lado y del otro lado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué otros complementos tienen? Bueno, tienen la cápsula de la articulación, tienen el cartílago hialino, la membrana sinovial. Lo que sí quiero que les conste es que son articulaciones muy pequeñas. Por lo tanto, la mayor carga del cuerpo lo lleva el disco. Y la facetaria, al punto de que el disco lleva aproximadamente el 70% de la carga. Por lo tanto, el resto, es decir, lo restante de la carga se reparte en las articulaciones facetarias y en los ligamentos y músculos que componen la columna vertebral. La cápsula de la articulación facetaria y sus estructuras de alrededor están inervadas por nociceptores que se disparan cuando la cápsula es estirada o sujeta a fuerzas compresivas locales.
Ahí vemos cómo se describe o cómo se representa la carga. La mayor carga se corresponde al disco, que es el que tiene el número 2, ¿verdad? Este disco intervertebral amortigua la fuerza compresiva de forma pasiva y directa. Lo que tiene por numeración 1 es la articulación facetaria que realiza la función de punto de apoyo. Y el número 3, el resto de la carga se compromete entre el 1 y 3, siendo el 3 la musculatura y los ligamentos que van a amortiguar la fuerza compresiva, ya sea de forma activa e indirecta. Cuando vemos esta imagen nos damos cuenta del cuerpo vertebral, del disco que separa un cuerpo de otro, y también nos damos cuenta que próxima está la salida o la emergencia del nervio final en relación con la articulación facetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier inflamación que haya en la articulación facetaria puede lastimar por proximidad a ese nivel. ¿Qué significa esto? Por eso es que te explican en el cuadro clínico que el dolor del síndrome facetario es un dolor de columna, es decir, un dolor lumbosacro con o sin ciática. Si termina comprimiendo la salida del nervio espinal, sí puede haber dolor tipo ciático. Si no lo comprime o si no lo irrita, solamente el dolor va a ser el dolor lumbosacro. ¿Me entendieron? Aquí tenemos otra imagen ampliada, ¿verdad? De las vértebras lumbares. Ahí vemos perfectamente el cuerpo vertebral, el disco, y vemos la médula espinal, cómo pasa a través del canal medular. También vemos por la parte de atrás las articulaciones facetarias. Entonces, la cápsula de esta articulación es gruesa posteriormente y está soportada por el músculo multífido. Anteriormente, la cápsula fibrosa es reemplazada por el ligamento flavum. Cada una de las articulaciones reciben inervación dual de ramas mediales que provienen del ramo posterior al mismo nivel y un nivel arriba de la articulación. Les voy a explicar esto. Déjenme volver atrás y ponerle una imagen que va a ser bastante explicativa de lo que estoy hablando. Es esta imagen. Miren, si se dan cuenta, y esto va a estar sujeto a una explicación que voy a dar. Si se dan cuenta, este nervio espinal le da una rama a su misma articulación facetaria y le da una rama a la articulación facetaria de la de abajo. Bien. Pero también esta que está aquí recibe una rama del de arriba. Por ejemplo, si tenemos afectada esta articulación facetaria, vamos a irritar al nervio de arriba, vamos a irritar a nuestro nervio y vamos a irritar al nervio de abajo. Por lo tanto, esa es la explicación de que si yo aprieto y me duele a este nivel, tengo que poner a ese nivel, tengo que poner arriba y tengo que poner abajo. ¿Me entiendes? Es decir, si tú aprietas y te duele el E4, debes poner entre el E4 y el E5, debes poner entre el E3 y el E4 y debes poner entre el E5 y el E1. Por esa explicación que aparece ahí. Debes poner al nivel que duele, debes irte uno por arriba y debes irte uno por debajo. ¿Ok? Muy bien. En adición a las dos articulaciones facetarias, las ramas mediales también inervan el músculo multífido, el ligamento interespinoso y el periósteo del arco neural. Es decir, que ese mismo nervio espinal le da inervación a todas esas estructuras también. Histología. Histológicamente se ha demostrado que las facetas articulares están ricamente inervadas por terminaciones nerviosas encapsuladas como Ruffini y Pacini y no encapsuladas. Además de transmitir dolor, también transmiten propiocepción. Entre los neurotransmisores implicados tenemos a la sustancia P y al neuropéptido Y.
En procesos inflamatorios se encuentran prostaglandinas y citoquinas. El problema es que como se transmite dolor, el dolor es sensibilidad superficial. Y cuando hablamos de sensibilidad, es decir, la táctil térmica dolorosa es sensibilidad superficial. Y la sensibilidad profunda es la sensibilidad propioceptiva. La sensibilidad propioceptiva es la que transmite presión, peso, ubicación. Esa es la sensibilidad profunda. Por ejemplo, es cuando tú le cierras al paciente en los ojos y le dices, tu dedo grueso o el primer dedo va hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el paciente te puede decir a la derecha. Eso es sensibilidad profunda y es ubicación. Es cuando tú le dices a un paciente, le cierra los ojos, por favor, extiende la palma de sus manos y le pones aquí un lapicero y aquí le pones una pesa. Y tú le dices, ¿cuál de los dos objetos que tienes en tu mano pesa más? Esta, que tiene la pesa. Cuando le dices a tu paciente, cierra los ojos, extiende su mano y le agarras y le aprietas las manos, él se da cuenta qué mano estás apretando más. Eso es sensibilidad profunda y también se le conoce como sensibilidad propioceptiva. Forma parte de la exploración del sistema nervioso central. ¿Okay? Y lo otro, que es lo último, es la culminación de todas las sensibilidades, es cuando tú le das un objeto al paciente en su mano con los ojos cerrados y el paciente te dice, es un cubrebocas. Claro, no te puedo decir que es de color azul, ¿no? Nada más te voy a decir que es un cubrebocas. Es cuando logra identificar el objeto solamente por el tacto. ¿Está bien? Esa es sensibilidad propioceptiva. Por lo tanto, las articulaciones facetarias transmiten dolor, que es la sensibilidad superficial, pero también te transmiten propiocepción. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona se mueve para acá, las articulaciones facetarias transmiten la información de que te estás moviendo para y te estás moviendo para el otro. Y eso es propiocepción. ¿Ya me entienden? Bien. Función y biomecánica. La unidad básica anatómica llamado complejo triarticular consiste en el par de articulaciones sigapofisiarias y el disco intervertebral. Por eso se llama complejo triarticular. Uno es el disco y los otros dos son las articulaciones facetarias. A pesar de que la mayoría de la carga axial la cubre el disco intervertebral, los otros dos componentes juegan un rol de carga de peso aproximadamente de 3 al 25%, porque el otro 70%, 75% lo cubre el disco. Bien. En degeneración del disco, este porcentaje crece. ¿Qué quiere decir? Que si el disco está lesionado y baja el nivel del disco, es decir, está comprimido, disminuye su nivel, se sobrecargan facetarias. En otras palabras, muchas veces cuando tenemos lesionado el disco, irremediablemente se nos van a lesionar o se nos van a lastimar las articulaciones facetarias, porque ellas realmente no están diseñadas para llevar más peso del que ya llevan. Y en vez de ser 70-30, viene quedando 50-50 o 40-50. Se sobrecargan tanto las facetarias que terminan lastimándose las facetarias. ¿Entendieron bien esa parte? Bien, continuamos. Función. Proporcionar a las vértebras, ¿qué función tienen las facetarias, las articulaciones facetarias? Primero, proporcionar a las vértebras la resistencia a fuerzas rotacionales y de deslizamientos anteriores. Protege el disco de estas fuerzas y soporta la carga del peso del cuerpo, como también lo soporta el disco. Es decir, soporta no todo, pero sí soporta una parte. ¿Okay? Esas serían las funciones. Normalmente pueden soportar aproximadamente un 16% del total de la carga axial que soporta la columna en cada segmento vertebral. El restante lo soporta el disco. Debido a su reducida superficie de área de carga, son pequeñas, que soportan, este soporte está muy concentrado. La carga vertical que soportan las articulaciones facetarias aumenta cuando la zona lumbar se coloca en extensión y puede llegar a aumentar hasta un 70% del total del segmento
en casos en los que hay disminución de la altura del disco por desgaste del disco lumbar. Es decir, que cuando el disco se desgasta, se sobrecarga la facetaria y el paciente también termina teniendo un síndrome facetario. Ellas están diseñadas para en un momento dado sobrecargarse, pero no para toda la vida. Entonces, cuando tú la llevas más allá de su límite, termina también lesionándose. ¿Va? No, lo que conviene es que no te lesiones el disco. Porque al lesionarte el disco, terminas lesionando las articulaciones facetarias. ¿Está bien? Ahora, vean acá, el aumento de la carga sobre las articulaciones facetarias está considerado y se puede medir radiográficamente. Por eso se deben evitar posturas que aumenten la lordosis lumbar, como por ejemplo el uso de tacones muy elevados o muy altos, posturas por tiempos prolongados, con el tronco en flexión, y otra causa es la traumática, generalmente con la columna lumbar en hiperextensión que impacte bruscamente las articulaciones facetarias. Estos son los casos que hemos visto ahí a continuación. Ahí vienen las imágenes, ¿verdad? Una señora con unos tacones muy altos aumenta la lordosis lumbar y esto hace que aparezca un síndrome facetario porque la persona estaría así todo el tiempo, ¿verdad? Otro es la sedestación, es decir, estar sentado mucho tiempo, también con el tronco flexionado. Y por último, la causa trauma, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar el cuadro clínico. ¿Qué presentan los pacientes que tengan un síndrome facetario? Primero, una lumbalgia con irradiación unilateral a las nalgas y o piernas posterolateral, exacerbada a la extensión y aliviada a la flexión. O cuando tú haces la extensión, sobrecargas la facetaria. Y cuando tú haces flexión, sobrecargas el disco. ¿Va? El dolor es peor después de periodos de inmovilización y mejora con el movimiento. Ojo con esto. Esto es una de las características que te va a hacer diferenciar una hernia discal de un síndrome facetario. En la hernia discal, al paciente le duele cuando camina, cuando se moviliza. Y con el reposo alivia, pero en el síndrome facetario, con el reposo aumenta el dolor y con el movimiento alivia. ¿Cómo vienen los pacientes con un síndrome facetario? Llegan a la consulta y te dicen, doctora, tengo un dolor aquí atrás en la columna. Digo, ¿y cuándo te da? No, me da en la cama que me tengo que tirar de la cama. No puedo seguir durmiendo. Y no, cuando camino, después de la cama que camino, se me alivia. ¿Qué es eso? Un síndrome facetario. O doctora, el dolor me da después de estar mucho tiempo sentado. Y cuando camino, se me alivia. Un síndrome facetario. Cuando te hablan de periodos de inmovilización, puede ser periodos de pie, mucho tiempo, periodos sentados de mucho tiempo o periodos acostados de mucho tiempo. Por ejemplo, lo que dice de los cierra posterolateral. Lo que es lo primero. Una lumbalgia es un dolor en la zona lumbar con irradiación unilateral a las nalgas y o pierna posterolateral. Si te duele aquí y aquí. ¿Sabes? Ese puede ser hay gente que nada más le duele aquí atrás, no agarra para abajo. Eso ya es algo muy particular de cada paciente, ¿no? ¿Ok? Aparte de cuán dañada esté la articulación facetaria, que logre irritar el nervio espinal y entonces el dolor baja. Porque en buena lid, la articulación facetaria por sí sola, sin lastimar a más nadie, el dolor solamente va a ser en el área de la columna, donde están las articulaciones facetarias. Si la inflamación es tan grande que logra irritar el nervio espinal que está al lado, entonces sí puede agarrar el dolor para abajo. Y ahí es cuando hablaríamos lumbalgia con ciática. Esa es la famosa ciática. Sí, pero la famosa ciática puede darte con un síndrome facetario o con una hernia discal.
Entonces, tú sí tienes que aprender a diferenciar cuando la famosa ciática es por un síndrome facetario o por una hernia discal. Y eso también se los voy a enseñar. Pero en este caso, si detectamos que es algo facetario, no quiere decir que el disco esté mal. No necesariamente. Puede ser traumático y el disco está bien. Es decir, no necesariamente todas las lesiones del síndrome facetario se deban a que el disco esté mal. Cuando usted pone tacones altos, tienes un hiperlordosis, el disco a lo mejor no está mal. O te resulta un trauma, un golpe o una hiperextensión o algo, puede ser que el disco esté bien y nada más se te lesionaron la facetaria. Es decir, no solamente tiene que ser porque el disco está mal. Ahora, una de las causas facetarias es porque el disco está mal. Esa es una. Pero no quiere decir que sea la única. ¿Me van entendiendo? Un trauma de muchos años puede después... Microtraumas repetitivos pueden terminar por lesionar la columna, por supuesto, a cualquier nivel. Un microtrauma repetitivo. Que tú en un inicio te dices, no nada. No fue más allá de una proxeno que me tomé y se me alivió, ¿no? Es decir, repetitivo se puede lograr a llegar a formar una lesión importante, ¿ok? Que lleve un tratamiento mayor. Entonces, presión directa en las facetas. Cuando tú aprietas las facetas, va a aumentar el dolor. Vean cómo es el cuadro clínico. El dolor también puede irradiarse a glúteo y cadera. Va a haber rigidez lumbar, especialmente en la primera hora de la mañana. O después de una inactividad prolongada, ya sea de pie o sentado. El dolor difuso referido a la pierna por la cara posterior, simulando una ciática, y esto es importante, pero sin déficits neurológicos, como hormigueo o pérdida de los reflejos musculares. ¿Por qué? Porque la hernia discal da dolor tipo ciática con déficit neurológico. El paciente con una hernia discal puede sentir hormigueo, adormecimiento de la piel y pérdida del reflejo rotuliano y aquiliano. Eso es un déficit neurológico y eso lo tiene la hernia discal. Pero el síndrome facetario va a tener un dolor tipo ciática sin déficit neurológico. ¿Me entendieron la diferencia de uno con otro? Bien. Le estoy dando la diferencia porque como el dolor se asemeja mucho, hay que buscar las cosas que lo diferencien. Y yo soy doctora que yo a un señor en Acapulco tenía un dolor terrible de todo esto, ¿sí? Y entonces un doctor supuestamente chino le dijo que había que pegarle de este lado y le estuvo raspando y porque decía que así se iba a componer. No, cuando ustedes tengan un paciente que tenga hormigueo, que tenga pérdida de sensibilidad, con disminución de los reflejos, no trabajen aquí abajo, trabajen aquí. Porque el problema lo más probable es que sea a nivel lumbar, no a nivel del pie. Sí, es decir, cuando tenemos pacientes aquí con hernias discales, que el dolor le coge hasta abajo, nosotros lo primero que trabajamos columna y después vamos poniendo puntos, gatillo y todo el dolor, el trayecto doloroso. Pero no trabajamos la pierna para no trabajar columna. Lo primero que se trabaja es la columna. ¿Ok? Porque ahí es donde está el problema. ¿Está bien? Entonces, a ver. Y va a haber un aumento del dolor con hiperextensión lumbar. Es decir, cada vez que tú hagas esto, va a aumentar el dolor de quebradas, de la facetaria. Aquí viene el cuadro clínico también, tal vez un poco más resumido. Dolor lumbar, compresión y rigidez matutina. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque después de una inactividad prolongada, aumenta el dolor. Y con el movimiento, disminuye el dolor. Incrementa con los movimientos de rotación y extensión. Rotación y extensión. Es decir, extensión y rotación. Ajá. También aumenta con la bipedestación estática y mejora con la deambulación. Imposibilidad de mantenerse sentado por mucho tiempo y los reflejos osteotendinosos van a estar conservados. Por lo tanto, no va a haber déficit que sí lo da la hernia discal. ¿Va? Bien.
Además de dolor en la zona lumbar, incluye los siguientes síntomas: dolor en el glúteo y cadera, rigidez lumbar después de una inactividad prolongada, dolor difuso referido a la pierna por la cara posterior, aparentando una ciática pero sin déficits neurológicos, y aumento del dolor con la hiperextensión lumbar. ¿Va? Bien. Mecanismos de lesión. La mayoría de los casos de dolor de las articulaciones facetarias son resultado del estrés repetitivo y del trauma de bajo grado acumulado durante la vida. Para el que me preguntó. Los síntomas pueden ocurrir de repente después de un movimiento trivial del tronco lumbar, normalmente en rotación y o flexión, como agacharse o recoger algo del suelo. Nunca han oído las personas cuando se agachan que dicen, me quedé enganchado. Eso es un síndrome facetario. Se agachan y no pueden pararse. El quedar enganchado es un síndrome facetario. Entonces, ¿qué sería para ayudar a esta persona en este momento? Mecanismos de lesión. Los cambios en algunos de los componentes de la unidad triarticular producen cambios predictivos en los otros componentes. ¿Qué quiere decir esto? La unidad anatómica vertebral es triarticular. Tenemos el disco y las dos articulaciones facetarias. Cambios en cualquiera de los elementos va a traer cambios o repercusiones en los otros elementos. ¿Va? La degeneración o pérdida de la integridad estructural de los discos resulta en cambios degenerativos articulares, es decir, que se degenere o deteriore el disco va a traer consecuencias en las dos articulaciones facetarias. Más raramente por estiramientos agudos más allá de sus límites o por traumas de alta energía. Es decir, que lo más frecuente es que sean traumas de poca energía, pero frecuentes, más que un trauma de alta energía. Generalmente se ven los deportistas, los gimnastas, cuando no lo han calentado previamente y reciben un trauma o hacen un ejercicio más allá del calentamiento que han hecho, entonces sí se pueden lesionar. ¿Va? Bien. Ahora, hablando de lo que me preguntaste, síndrome agudo de la faceta bloqueada, se llama así, donde se produce una pérdida repentina de la movilidad muy marcada, descrito por el paciente como enganchado o atascado, y un dolor muy intenso a cualquier movimiento, ya que las articulaciones facetarias son extremadamente sensibles. Lo primero que hay que hacer a este paciente es acostarlo. Y después hacer cualquier tipo de las intervenciones que sabemos. O se le trabaja con ozonoterapia o con terapia neural. Si no tienes nada de eso para trabajar, un antiinflamatorio y reposo momentáneo hasta que se pueda incorporar. ¿Va? Ahí hay que agregar, aparte de antiinflamatorio, hay que agregar relajante muscular. ¿Está bien? Enfermedades que alteran estas articulaciones. Aquí vemos otras causas que pudieran provocar síndrome facetario. ¿Cuáles pueden ser? Ya algunas las conocemos, ¿verdad? Artritis reumatoide. Las artritis reumatoides afectan todas las articulaciones a cualquiera de los niveles. ¿Okay? Espondilitis anquilosante, artritis reactiva, condromalacia de la faceta. La condromalacia es la pérdida del cartílago de las articulaciones facetarias, la pseudogota y la sinovitis billonodular. Cualquiera de estas patologías puede darte un síndrome facetario. Patrones de dolor referidos. Miren, el dolor de facetas superiores tiende a extenderse dentro del flanco, cadera y pierna lateral superior. El dolor de facetas inferiores penetra profundo dentro de la pierna, usualmente lateral y posterior. Infrecuentemente. Está bien. Infrecuentemente, lesión entre el E4 y el E5 y el E5 y S1 provocan dolor que se extiende a la parte lateral inferior de la pierna. Vean, miren. Cuando tenemos una vista anterior, todo lo que ustedes vean marcado es el dolor que puede provocar perfectamente el síndrome facetario. Y el dolor más frecuente se va a ver por la cara posterior, es decir, por una vista posterior. Perdón. ¿Ven? Vemos que ocupa la zona lumbar alta, la zona lumbar baja, la zona glútea, la parte posterior del muslo y lateral de la pierna. ¿Va?
es con más frecuente que ocurra este tipo de dolor en el síndrome facetario. Vamos a ver los hallazgos radiológicos. Miren, los hallazgos radiológicos van a tener diferentes grados, grado 0, grado 1, grado 2, grado 3. ¿Cuál es el estudio ideal para poder detectar estos cambios? El mejor sería una resonancia magnética nuclear, ¿va? Sería el estudio ideal para este tipo de afectación, una resonancia magnética nuclear. Porque por la radiografía simple no vamos a poder vislumbrar tantos elementos como nos da la resonancia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a ver? En un grado 0, los hallazgos radiológicos, nada. Vamos a tener articulaciones completamente normales de 2 a 4 milímetros de ancho. Cuando ya tenemos un grado 1, vamos a tener acortamiento del espacio articular, es decir, disminución del espacio articular, y o formación leve de osteofitos y o hipertrofia leve del proceso articular. En un grado 2 va a haber acortamiento del espacio articular con esclerosis o formación moderada de osteofitos y o hipertrofia moderada del proceso articular y o erosiones leves del hueso subarticular. Y en un grado 3 hay acortamiento del espacio articular con formación marcada de osteofitos y o hipertrofia severa del proceso articular y o erosiones subarticulares severas y o quistes subcondrales. ¿Saben? Entonces, la mejor de las técnicas radiológicas es la resonancia magnética nuclear, ¿va? Ahora, tratamiento. Tenemos un tratamiento conservador y farmacoterapia, que está incluido el tratamiento médico, está incluido las intervenciones y los ejercicios terapéuticos y yoga. Cuando hablamos del tratamiento farmacológico, ahí vamos a estar hablando de un poco de lo que hemos hablado, ¿verdad? Antiinflamatorios no esteroideos, cualquiera de ellos, con acetaminofén. También podemos estar indicándole al paciente relajantes musculares. Ahí estaremos hablando de mefenecina, metocarbamol, meprobamato. También algunos antidepresivos y esteroides en procesos antiinflamatorios. Este sería el tratamiento farmacológico. Es notorio señalar que en muchos casos de tortícolis cervical, el origen está en una irritación de las facetas cervicales. Muchas veces cuando las personas tienen tortícolis dicen, no, eso es muscular, es el esternocleido mastoideo, ¿no? Pueden también, la raíz de la tortícolis puede estar a nivel de las articulaciones facetarias, a nivel cervical, ¿va? Y no de un músculo, aunque haya un espasmo muscular secundario. Contracturas intensas localizadas entre los omóplatos son frecuentemente debidos a una faceta dorsal inflamada con espasmo muscular asociado. Aquí vemos cómo se hace la infiltración de la articulación facetaria. ¿Cuál es la técnica para este tipo de infiltración? Lo primero es muy parecida a la técnica paravertebral. La técnica paravertebral es apófisis espinosa, línea media a 2 centímetros a cada lado, ¿verdad? Esa es la paravertebral. ¿Cómo se va a tratar el síndrome facetario? Apófisis espinosa, línea media a 1 centímetro a cada lado. Lo ideal es entrar en la articulación facetaria, es lo ideal. ¿Qué aguja se va a usar? La aguja espinal, la aguja larga. No con la idea de meterla toda, porque a veces no te cabe todo, en dependencia del grosor del paciente, ¿no? Bien. Pero sí es la que se va a usar. ¿Cómo sabes que entra la articulación facetaria? Porque la idea es entrar, pero mira qué pequeña es, ¿eh? Es difícil. ¿Cómo sabes que entraste en la articulación facetaria? Porque cuando entras con la aguja se te traba y no la puedes mover. Se te traba entre las dos caras articulares. O sea que está correcto. Sí, ahí entraste. Es donde tienes que llegar. Después que llega la aguja ahí, que se te traba, ¿cuánto vas a poner de ozono en esa articulación facetaria? Vamos a poner de 1 a 3 ml, no más. No caben más. Son articulaciones realmente pequeñas.
Entonces vamos a poner ahí de 1 a 3 ml. Y sacamos, y aquí afuera vamos a poner el restante, que serían de 7 a 8 ml. Cuestión de poner 10. De 1 a 3 adentro y el resto de los 10 afuera. ¿Entienden o no entienden? O sea, no solo lo voy a meter. Esta es la articulación facetaria. Cuando tú entras la aguja se te va a quedar ahí. Las articulaciones tienen de 1 a 1.5 ml de líquido sinovial. Son articulaciones con caras articulares muy pequeñas y una cápsula pequeña. ¿Cuánto vas a meter adentro? De 1 a 2. Y después sales un poquitico, que ya tú sientes que la aguja te queda libre, y ahí pones lo que queda. No es que la saques de la piel, todavía estás adentro, lo que ya no estás dentro de la articulación. ¿Entienden el término que estoy hablando? ¿Por qué? Porque no podemos poner los 10 ml dentro. ¿Y por qué? Porque si está inflamada el nervio espinal al lado, con el ozono que tú riegues alrededor, vas a desinflamar todas las estructuras adyacentes que pueden estar irritadas por la inflamación de la faceta. Bien, entonces, ya saben, concentraciones de aguja espinal, ¿verdad? Técnica de aplicación. Limpiamos el área con algodón y alcohol. Si tienen estericida, usen estericida. ¿Ok? Ubicamos apófisis espinosa, línea media a 1 centímetro a cada lado. Pasamos la aguja. Se nos quedó trabada la aguja. Te vas a dar cuenta que entras y se te queda. Tú la haces así y la aguja no se mueve. ¿Cuánto vas a echar adentro de la articulación facetaria? De 2 a 3, 1, 2, 3 ml. ¿Por qué te vas a dar cuenta que no vas a poder echar más? Porque aunque bajes el émbolo te vuelve a retroceder. No le cabe más. Y lo vuelves a bajar y el émbolo te vuelve a retroceder. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tú cómo vas a terminar de echar el resto? Sacas y por afuera de la articulación terminas de echar los restantes 8 o 7 ml que te queden de los 10. Y ya después sacas la aguja y vas al otro lado y haces lo mismo. Mire, en caso de no entrar en la articulación facetaria no hay que atacarse. Solamente siguiendo las instrucciones. Si estás en la zona, aunque no entres, ahí mismo echas tus 10 ml y no pasa nada. Sabemos que el gas se difunde. Cuando el gas difunde y llega al sitio, va a lograr, de cierta manera, analgesia y desinflamar. ¿Ya? Es decir, en caso de que no entre. Cuando entre se van a dar cuenta que entraron. Por todo lo que les estoy comentando. ¿Va? Bien. Aquí tenemos otra imagen. Vean que las agujas son de las largas, ¿verdad? Realmente no se entra por abajo, se entra más bien a nivel. Es decir, entre proceso espinoso y proceso espinoso, línea media, a 1 centímetro a cada lado, para las articulaciones facetarias. Las intervenciones. ¿Cuáles serían las intervenciones? Las intervenciones van a ser las que podamos hacer con ozono, la radiofrecuencia para que utilice este tipo de intervención, o la cirugía, que sería la última de las opciones en este caso, ¿no? Ya cuando operes, ¿Cuántas personas hay con problemas de espalda? Les hacen cirugías, les quedan. pero no quedan porque tienen que llevar una neurofisióloga. Ajá. Se llevan neurofisiólogos con aparatos donde ellos ponen en músculos para ver si no se pierde la fuerza de esos músculos, a ver si quedó bien puesto todo lo que ponen. ¿Está bien? Es decir, para que después no salga y te digan, no puedo mover esta pierna porque no tengo fuerza muscular. Eso fue que hicieron mal la operación. Entonces, se tiene que llevar, hoy por hoy, este tipo de cirugía se hace con neurofisiólogos, con sus aparatos y sus aplicadores. Ellos ponen a ciertos niveles y ven la lectura de ese músculo, si le está llegando información, ¿no?
Si no le llega información a un músculo, no va a funcionar. Y lo que no funciona en el cuerpo humano se atrofia. Y lo que se atrofia, bye bye, ¿no? Entonces, los fisiólogos se contratan. Es Es como una especie de tomografía, pero te cambian los puntos para ver si tienes comprimido o L2, o L3, o L4. Cuestión de cuando se cierra el paciente, tenga todo funcionando adecuadamente. Lo otro que queda después de una cirugía de columna es la fibrosis. Que la fibrosis muchas veces no se calcula, ¿no? Ahí tú no tienes, hay gente que fibrosa más, hay gente que fibrosa menos, ¿no? Y es algo serio la fibrosis. Y entonces, bueno, son tantos elementos que realmente si pudiéramos ayudarlos con este tipo de técnicas, que aunque sean invasivas, no son tan lesionantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se pudiera trabajar con terapia neural o se pudiera trabajar perfectamente con ozono. También cualquiera de estas técnicas, también con acupuntura. Usar cualquiera de estas terapias alternativas para tratar de posponer o tal vez de no llegar nunca a la operación, ¿no? Ahí vemos, ¿ves? Ahí vemos cómo la aguja entra en la articulación facetaria. Queda completamente atascada la aguja, cuestión de que no se puede mover. Ahí en la articulación, como es pequeña, vamos a poner de 2 a 3 ml, no más. Y el resto lo vamos a poner, sacamos un poquitico la aguja, y el resto lo ponemos alrededor para que bañe las estructuras adyacentes a. ¿Ah? Tantito, tú nomás la sacas del hueso. Y ahí terminas de echar el resto de los ojos. Todavía estás adentro, no dentro de la articulación, pero sí adentro. ¿Okay? No sé si me logran entender esa parte. Ahora bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿ves? Apófisis espinosa, línea media a 1 centímetro. De acá y a 1 centímetro del otro lado. A 1 centímetro acá entramos, ¿verdad? Ahí, por supuesto, entró la articulación facetaria, te cortan aquí para que logres visualizar. Ahí echas de 2 a 3 ml, sacas un poquito a este nivel y ahí terminas de echar lo que demás. Acuérdense que aquí hay musculatura, hay ligamento, después hay músculo, tejido celular subcutáneo y piel. Es decir, el resto tienes que ponerlo todavía adentro. No es que la saques y se la tienes que poner en la piel. Entonces, vamos a ver algunas pruebas que nos pueden ayudar a determinar las lesiones a nivel de columna lumbar. Perdón, a nivel de columna vertebral. Por ejemplo, está la prueba de Brusicki y de Kerning. El objetivo de esta prueba es evidenciar la presencia de una lesión mecánica de origen lumbar. La posición del paciente va a estar en decúbito supino, quiere decir, va a estar el paciente boca arriba. Manos entrelazadas situadas detrás de la cabeza y la ejecución va a ser que el examinador efectúa una flexión forzada de la cabeza sobre el pecho, mientras que el paciente mantiene una flexión bilateral de la cadera y la rodilla. Y a continuación, el examinador le va a extender de forma pasiva y lentamente la rodilla del lado afectado. Si te duele esta parte, lo primero que tú vas a hacer es estar acostado y estar así. Pegado la barbilla al pecho, cadera en 90 grados y rodilla en 90. ¿Qué te va a hacer el examen? Háganlo, para que vean cómo su columna se tiende a estirar, se tiende a distender. Y estiran la pierna, estírenla, levántenla. No sienten el jaloneo o el tironamiento a nivel de columna. Imagínense a alguien que la tenga lesionada, ¿no? Le va a doler. ¿Va? Bien, esta es la prueba de Brusicki y de Kerning. Hay algo positivo. El paciente sufre dolor en el cuello y especialmente en la zona lumbar durante la extensión de la rodilla, es decir, cuando extiende la rodilla. El dolor se debe a la compresión radicular o irritación meningia o dural y va a desaparecer cuando el paciente vuelve a flexionar la rodilla. ¿Va? Bien. Esa es la prueba de Kerning y Brusicki. Vamos a ver la prueba del Hermité. El objetivo es el compromiso del canal medular posterior. El paciente va a estar sentado sobre la camilla con ambas rodillas extendidas. El examinador con una mano toma el tercio distal de la pierna
y la otra sobre la región occipital de la cabeza. El examinador va a flexionar simultáneamente la cabeza y una de las caderas, manteniendo simultáneamente la extensión de rodilla y la dorsiflexión del tobillo. Es decir, va a hacer esto, como un acordeón, ¿no? Así. ¿Va? Es decir, va a extender la pierna a la misma vez que le va a flexionar la cabeza. ¿Ok? Bien. Hallazgo positivo, aparición de dolor agudo en algún punto de la columna. La capacidad diagnóstica de esta prueba abarca todo el canal medular. ¿Está bien? Y la última prueba es la prueba de Valsalva. El objetivo es comprobar alguna radiculopatía de origen mecánico, es decir, la compresión de alguna raíz nerviosa, pero de origen mecánico. El paciente va a estar de pie con la cabeza en posición neutra, como se ve en la imagen, ¿verdad? Y se le indica la inspiración profunda mantenida mientras se agacha. ¿Sí? Y a la vez que vas respirando, te vas agachando con la cabeza en posición neutra, como está en la imagen. El hallazgo positivo, aumento o aparición de dolor por incremento de la presión intratecal. La compresión puede ser por una hernia discal, osteofitos o tumor que obstruya el canal medular. Por eso les digo que estas pruebas no son propias del síndrome facetario. Son pruebas diagnósticas de toda la columna vertebral. ¿Me entendieron esa parte? Bien. Duda con el tema. Cuando hacemos esa técnica, ¿cómo es La última. ¿De qué? La aplicación. Yo pensé que era una de las técnicas de diagnóstico. Es decir, hábleme con apellido, porque es lo último que acabo de hablar. No, el paciente acostado boca abajo, en decúbito prono. El paciente tiene que estar en decúbito prono, vas a palpar los puntos de dolor y en dependencia de eso vas a aplicar. En vez de a 2 centímetros, a 1 centímetro. Es muy difícil para poder alcanzar el volumen de prostar, porque es un dolor, pero la vida de los no, de hecho, en ocasiones cuando para poderme levantar, pero así, prácticamente, inclinada hacia abajo. ¿Y qué diagnóstico tienes? ¿No te has hecho radiografía? Me hizo una hace tiempo para tener estable. La última que me hice, supuestamente, con una regional de la forma 2. Tienes una escoliosis. Pero no sé si sea a causa de eso, la cuestión de una ¿Y no habrás nacido con la escoliosis? No. Muchas veces se nace con escoliosis. Dura todas las horas desde que nace duele. Tú nunca has oído el dicho de que algo que nace torcido jamás no pertenece. Bueno, es que yo. A ver, no quiero compararlo con árboles, ¿no? Pero aquí se cumple lo mismo, porque yo he visto columnas con escoliosis operadas y ponerse chuecas igualitas, ¿eh? Pero no sirven estos tratamientos para la escoliosis. No, yo no te puedo reparar con una inyección, algo que está torcido, mami. Yo lo más que puedo hacer es aliviarte el dolor y desinflamar. Y eso sí quiero que quede claro. En este caso no estamos hablando de una escoliosis, estamos hablando de un síndrome facetario. Aquí podemos desinflamar y quitar el dolor. ¿Está bien? Aquí podemos desinflamar y quitar el dolor y resolver el problema. Pero si el problema viene porque hay una hernia discal o un disco comprimido, que se me está sobrecargando el peso o la carga para la facetaria, por mucho que yo te ponga, si no te resuelvo lo del disco, no te puedo resolver lo otro. Porque una cosa lleva a la otra. Es decir, cuando el disco se lesiona, que carga aproximadamente del 70 al 80% de la carga, del peso, cuando el disco se lesiona, esa carga del 70 al 80 se convierte en 50 o en 40. Y el resto cae sobre las facetarias. Las facetarias son pequeñas y no están diseñadas para soportar semejante carga. Y terminan lesionándose también las articulaciones facetarias.
diagnóstico de este niño que ya entonces, como hay un diagnóstico, los papás a veces no se dan cuenta y a veces eso hace que la película se detenga y todo eso. Sí. Pero a lo mejor hasta es eso y no se dan cuenta. Hasta una tortícolis congénita. Hay niños que nacen con tortícolis congénita. Es decir, hay niños que no pueden enderezar la cabeza porque les falta fuerza muscular de los músculos del cuello. Tienes que llevarlos a rehabilitación, pero el dejar a un niño así, ¿qué tú crees que va a pasar? La columna también se va a desviar. Estoy hablando de bebés. Tienes que diagnosticarlos cuando son bebés, porque diagnosticándolos como cuando son bebés, lo metes a rehabilitación y le empiezas primero a dar masajes muy lentamente, porque aquí está todo el paquete vascular nervioso. Le empiezas a dar un poquitico de calor, masaje, y después empiezas a estimularlo con juguetes para que levante así la cabeza, así. Lo pones de ladito y lo empiezas a estimular. Y el niño va agarrando fuerza en los músculos del cuello hasta que logra enderezar la cabeza. Pero si lo dejamos así, porque no tenga la fuerza para enderezar el cuello, la que tú crees que le va a pasar la columna se va a quedar igual torcida. Entonces, son elementos igual. Hay niños que nacen con displasia de la cadera. Todos esos defectos con los que nacen los niños hay que corregirlos. Y todos los que estoy hablando son corregibles. Hay otras cosas que no se van a poder corregir, pero eso sí se pueden corregir. Hay pequeños, he visto yo chiquitos recién nacidos que traen levaditos de aquí, de la cintura hacia abajo con las piernas. Eso es por displasia de la cadera. Eso es por displasia de la cadera. Se les pone yeso. Claro, se les dejan los orificios. No es que ahora se les ponga el pobre yeso y el botón, ¿no? Se les dejan los orificios para sus necesidades básicas. Pero sí hay que tenerlo así. O se le manda muchas veces a los padres a cargarlo aquí, para obligarlo a que el fémur, abrir el fémur y que el fémur entre a la articulación. Sí, hay unos paneles especiales. Para eso, ¿verdad? Generalmente la escoliosis es de nacimiento. Ahora, con la edad, sí aparecen algunos que otros trastornos. Cuando aparecen los cambios osteodegenerativos de la columna, con aplastamiento del disco, con la presencia de osteofitos, empiezan a haber hiperlordosis lumbar después de los embarazos, o cifosis, hipercifosis aquí dorsal, y la gente empieza a tener como la especie de maleta, como se le llama, ¿no? Es decir, sí, ya después es decir, ya después a lo largo de la vida están apareciendo algún tipo de enfermedad que te puede conducir a tener este problema, ¿no? Igual que la artritis reumatoidea. No he visto a nadie nacer con artritis reumatoidea, eso viene después. Y la espondilitis anquilosante muchas veces es hereditaria. Yo tuve un pacientito de 32 años, pero no llega a nada. Porque las mujeres hasta en internet, hasta en las pestañas, bueno. Yo tuve un pacientito de 32 años que cuando yo vi su radiografía de columna, parecía una radiografía de un abuelo de 80 años. Y es porque padecía de la enfermedad esa, de la espondilitis anquilosante. Pero cuando lo pregunto, su papá también lo tenía. Es decir, los cambios todos de la columna son cambios de un abuelito como de 80 años. Yo no pensé que fuera de él, yo pensé que era del papá. De lo deteriorado que tenía la columna. ¿Está bien? Bueno, ya con esto damos terminada la conferencia del día de hoy, el seminario de síndrome facetario, ¿sí?